Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos fisiopato estudiantes? Pues en el video anterior hablamos sobre la anatomía, histología y fisiología de la glándula tiroides. Tocamos el tema de las hormonas, la TSH, T3, T4, cómo se producía. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las causas de lo patológico, que en este caso vamos a hablar del hipertiroidismo. Para esto tenemos que saber que hay algunas razones diferentes, pero la principal en la que yo quiero enfocarme es la glándula tiroides hiperfuncionante. Esto significa que la glándula tiroides está produciendo demasiada hormona tiroidea, lo que puede ser causado por algo intrínsecamente malo en la tiroides, lo que significa que es un problema primario, o sea, un hipertiroidismo primario. O puede ser algo más que esté estimulando a la glándula tiroides y diciéndole que produzca mucha hormona tiroidea. A esto se le llama hipertiroidismo secundario. Centrémonos en las causas del hipertiroidismo primario. La causa más común de este hipertiroidismo primario se le conoce como enfermedad de Graves. El segundo aquí es que desarrollaron un gran nódulo que se le conoce como adenoma tóxico. Y el último es que desarrollaron múltiples nódulos dentro de la glándula tiroides, por lo que le vamos a llamar a esto bocio multinodular tóxico. Estas son las tres causas más comunes de que alguien desarrolle hipertiroidismo primario. Ahora, hablemos de las razones por las que se desarrolla esta enfermedad de Graves. Se refiere principalmente como una enfermedad autoinmunitaria. Y sin entrar en detalle en esto, lo que quiero que entiendas es que con las enfermedades autoinmunitarias, pues podemos llegar a encontrar algún componente genético o incluso un componente ambiental. Veremos que el componente genético es lo realmente importante que quiero que recuerdes. Y lo que sucede es que las células de nuestro sistema inmune, supongamos que llegaran a estar expuestas a un desencadenante ambiental y a partir de eso llega a generar una respuesta inmunológica porque pues tiene genes de susceptibilidad genética, mutaciones de estos genes, mutaciones adentro de estos genes más bien, que lleguen a desarrollar una respuesta inmune exagerada, producen anticuerpos que precisamente pueden llegar a atacar nuestros propios tejidos. Los genes de susceptibilidad genética que necesito que tú recuerdes que precisamente se asocian con la enfermedad de Graves son la HLA-DR3. Ahora, recuerden que te dije que el sistema inmunológico responde a un desencadenante ambiental. Veremos que los genes de susceptibilidad causan una respuesta inmune exagerada. Las células plasmáticas producen anticuerpos que atacan la glándula tiroides. Necesito también que manejes el mecanismo particular de esos anticuerpos que se producen, ya que los anticuerpos que se producen para la enfermedad de Graves son los anticuerpos para el receptor de TSH. Esto es demasiado importante. ¿Recuerdas lo que hace la hormona TSH en las células foliculares tiroideas? Estimula la producción de tiroglobulina y esta también estimula la peroxidasa tiroidea, que también ayuda con la síntesis de hormonas tiroideas. Adivinen qué hacen estos anticuerpos. Estos anticuerpos estimulan precisamente al receptor de TSH. Si estimulas al receptor de TSH, ¿qué va a pasar? Exacto, aumentarás la producción de T3 y T4. Nos va a causar precisamente un hipertiroidismo. ¿Tiene sentido todo esto, no? Así que, eso es lo más importante que necesito que recuerdes acerca de la enfermedad de Graves, ¿ok? Ahora, lo que es el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico son en realidad muy fáciles en su mayoría. Lo que sucede con estos es que tienen nódulos y estos nódulos que se desarrollan son básicamente grupos de células foliculares tiroideas. Pero
Lo que sucede es que tanto el adenoma tóxico como en el bocio multinodular tóxico, la razón por la que causan mucha producción de hormonas tiroideas es debido a una mutación del receptor de TSH. Lo que sucede es que mutan el receptor de TSH donde puede autoactivarse a sí mismo. Si el receptor de TSH puede autoactivarse, ¿qué hace? Pues estimula la síntesis de tiroglobulina, estimula la peroxidasa tiroidea, o sea la TPO, estimula la producción de hormona tiroidea y así es como produce mucha hormona tiroidea. Entonces, ¿qué hace de nuevo? Acuérdate, autoestimula el receptor de TSH debido a una mutación, lo que resulta en un aumento de la producción de T3 y T4. Eso es hermoso. Bueno, para el paciente no, pero hermosa fisiopatología. Y tiene mucho sentido. Así que estas causas aquí son probablemente la razón de un hipertiroidismo primario. Ahora que llegaste a entender un poquito, o mucho tal vez, no lo sé. Ahora que entendemos el hipertiroidismo primario, hablemos del hipertiroidismo secundario. Este hipertiroidismo secundario significa que no está asociado con el problema de la glándula tiroides o de algún problema de la glándula tiroides en sí. Algo más está estimulando a la glándula tiroides, algo externo, algo extrínseco. La causa más común de hipertiroidismo secundario es un adenoma hipofisiario, que es como un pequeño tumor, pues precisamente en la glándula hipófisis, un tumor de hipófisis que va a estar secretando pues muchas hormonas. Acuérdate que la hipófisis secreta muchas hormonas. ¿Qué hormona entonces crees que va a liberar mucho este tumor hipofisiario? Exacto, va a liberar hormonas estimulantes de la tiroides, o sea, la tirotropina, la TSH. Y obviamente nos va a estimular otras hormonas, ¿no? Pero bueno, hablando de del hipertiroidismo, nos va a liberar mucha TSH. ¿Qué hace la hormona estimulante de la tiroides? ¿Qué hace la TSH? Actúa sobre la glándula tiroides, actúa sobre los receptores de TSH, aumenta la síntesis de tiroglobulina, aumenta la actividad de peroxidasa tiroidea, aumenta la producción de hormona tiroidea, por lo tanto, aumenta T3 y T4. Pero por favor, por el amor de Dios, no olvides que el problema es el alto TSH. Eso es importante porque quieres saber qué sucede. Hablaremos un poco más tarde de un mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando los niveles de hormonas tiroideas son altos, ¿qué sucede normalmente con la glándula hipófisis? ¿Recuerda su fisiopatología? Bueno, más bien, ¿recuerda su fisiología? La TSH debería decirle a la glándula hipófisis: hey, compa, no manches, ya párale, deja de producir TSH. ¿Por qué? Porque menos TSH significa menos producción de hormonas tiroideas. Pero recuerda, si tienes un tumor de hipófisis, esta hormona tiroidea alta volverá y le dirá a la hipófisis: hey, ya demasiado de mí. Pero adivina qué, la hipófisis se sordea y dice: come on baby, voy a seguir produciendo TSH y la que soporte. La TSH se irá aumentando y produciendo más T3 y T4. Eso es importante y es una de las mayores diferencias entre el hipertiroidismo primario y secundario. La otra causa menos común está relacionado con una cantidad aumentada de hormona gonadotropina coriónica humana fracción beta. Estarás pensando, ¿qué carajo tiene que ver eso con el hipertiroidismo? Puede ser que cuando las personas desarrollan esos pequeños tumores, hay un montón de diferentes tumores, pero los dos tumores más comunes que yo necesito que tú recuerdes son lo que se llama embarazo molar, pero un embarazo molar muy particular llamado una mola hidatiforme, y el otro se llama coriocarcinoma. Estos son tumores
que se desarrollan dentro del útero y producen mucha hormona gonadotropina. Cuando tienen niveles altos de esta hormona, puede actuar como TSH y estimular a la glándula tiroides, como lo hace la TSH, y decirle a la glándula tiroides: haz mucha hormona tiroidea, baby. Y eso es lo que hace la glándula tiroides. Aumenta la producción de T3 y T4. Pero recuerda que la causa subyacente es un embarazo molar o coriocarcinoma. ¿Qué pasará entonces con los niveles de TSH si la hipófisis está bien? Debería cerrar la producción de TSH y luego disminuir la producción de hormona tiroidea. ¿Pero qué crees? La hormona gonadotropina coriónica humana seguirá produciendo hormona tiroidea. Así que quiero que recuerdes que aunque tengas niveles altos de T3 y T4 y también tengas una baja correspondiente de TSH, aún podría ser secundario, pero en este caso es debido a una alta producción de hormona gonadotropina coriónica humana. Correcto. Ahora que hemos hablado de los problemas de tiroides hiperfuncionales primarios y secundario, la siguiente razón por la que alguien desarrolla hipertiroidismo es porque arruinaste, le diste en la madre a la glándula tiroides y causaste que todas esas células foliculares se abrieran y liberaran la hormona tiroidea en la sangre. Bueno, necesitas recordar esto: la destrucción del tejido tiroideo, cuando causa que los folículos se abran y liberen su hormona tiroidea, esto solamente será transitorio, es decir, un hipertiroidismo temporal, ¿ok? No dura mucho, y esto te lo explicaré en un momento. Permíteme explicarte rápidamente de que en dado caso que tú destruyas a la glándula tiroides por cualquier razón que sea, las células foliculares se destruyen y liberan hormona tiroidea. Si esto sigue sucediendo una y otra vez, destruirás más y más tejido folicular con el tiempo. Este tejido folicular ya no podrá producir hormona tiroidea y por lo tanto, ¿en qué se convierte? Después de este periodo transitorio de hipertiroidismo, la afección puede progresar, perdón, se me lengua la traba, puede llegar a progresar el hipertiroidismo a un hipotiroidismo. Entonces, repite de nuevo: cuando destruyes la glándula tiroides, se produce un hipertiroidismo transitorio, aunque con la destrucción continua del tejido tiroideo, esto puede conducir al hipotiroidismo. Ahora, ¿qué más pasa aquí? Bueno, ya entendemos un poco qué está sucediendo, pero rápidamente quiero volver a explicarte lo que quise decir antes. Imagínate que tienes un folículo tiroideo y luego tienes a las células foliculares que rodean su borde. En el centro de las células foliculares está la tiroglobulina. Muy importante esto. ¿Qué estructura estaría ahí? Nuevamente, la tiroglobulina. ¿Qué células lo rodean? Las células foliculares. Recuerda que te dije que las células foliculares son las que liberan ¿qué? Exacto, T3 y T4. Cuando destruyes estos folículos tiroideos, ¿qué sale de ellos? Más hormona tiroidea. Pero aquí está la siguiente cosa. Si destruyo los folículos tiroideos, ¿qué sucede? Parte de esta estructura dentro del folículo tiroideo puede filtrarse. ¿Qué sustancia es esa que puede filtrarse de este folículo tiroideo? ¡Ey! Muy bien, la tiroglobulina. Apunta muy bien eso porque eso va a ser una herramienta diagnóstica muy importante. Bien, ahora que entiendes un poco, ¿cuáles son las causas de esa destrucción? Bastante directo y bastante simple. La primera son los anticuerpos. Los anticuerpos están atacando partes particulares de los folículos tiroideos. ¿Sabes qué anticuerpos están atacando estas estructuras? Bueno, estos anticuerpos son
anticuerpos grandes como los anti-TPO, que son antitiroperoxidasa, y anticuerpos antitiroglobulina. Si produzco muchos anticuerpos antitiroperoxidasa y muchos anticuerpos antitiroglobulina, estos son muy importantes en la síntesis de hormonas tiroideas y son importantes para los folículos tiroideos. Si los produzco, van a dañar a las células foliculares. ¿Y qué se liberará de estas células foliculares? Muy bien, hormona tiroidea y tiroglobulina. ¿Cuáles son las dos causas más comunes de estos anticuerpos anti-TPO y antiglobulina tiroidea? La primera causa más común que se observa es la tiroiditis de Hashimoto, que te darás cuenta que vamos a hablar mucho de esta o más a detalle de esta en el hipotiroidismo. Pero bueno, la tiroiditis de Hashimoto es el tipo más común. La segunda es el posparto y puede ocurrir hasta un año después del parto. La razón por la que Hashimoto produce estos anticuerpos tiroideos es debido a una enfermedad autoinmunitaria que discutiremos en detalle en el hipotiroidismo. Pero es una susceptibilidad genética similar a la enfermedad de Graves. En el posparto aún no sabemos por qué se producen los anticuerpos, pero sabemos que están atacando estas proteínas particulares que son importantes en el folículo tiroideo. La siguiente causa importante es causada por un virus que afecta o lesiona los folículos tiroideos al entrar en ellos. Lo que va a salir de estos folículos tiroideos es la hormona tiroidea y luego la tiroglobulina. ¿Cómo se llama cuando un virus infecta estas células foliculares y causa esta tiroiditis? Tiene un nombre muy complicado en realidad. Hay un par de nombres para esto. Se llama tiroiditis granulomatosa subaguda o también se le conoce como tiroiditis de Kerbein, como tú lo quieras llamar. La siguiente causa es inducida por medicamentos y hay dos medicamentos particulares que necesito que recuerden. Será algún tipo de medicamento que se asocia con causar lesiones en el tejido tiroideo. Y nuevamente, si entra en el tejido tiroideo, sé que esto es muy repetitivo, pero pues vale la pena porque así se te queda en tu cabecita. Va a liberar mucha hormona tiroidea y luego va a liberar mucha globulina tiroidea. Nos vamos a topar con dos medicamentos muy particulares que necesito que recuerdes, que pueden dañar a la glándula tiroides. El primero es la amiodarona, que usamos en arritmias. El siguiente medicamento es el litio. ¿Y en qué lo usamos principalmente? En enfermedades bipolares. Estas dos cosas pueden realmente afectar a la glándula tiroides y causar alguna tiroiditis, causando pues un hipotiroidismo transitorio a lo largo del tiempo, ¿va? Bueno, más bien un hipertiroidismo transitorio, que esto puede a la larga también evolucionar a hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Hay otra sustancia que realmente puede ser la más extraña, pero probablemente sea la más interesante, y es cuando alguien recibe demasiado yodo y lo toman las células foliculares de la tiroides. Cuando llegan a estas células foliculares de la tiroides, algo interesante sucede, y es que las personas que tienen deficiencia de yodo o tienen bocio tóxico multinodular o enfermedad de Graves tienen hambre de este yodo y lo absorben fuertemente y lo utilizan. ¿Por qué lo utilizan? Lo van a utilizar para producir mucha, pero muchísima hormona tiroidea. Pero lo que sucede es que el yodo dentro de nuestras células puede comenzar a causar muchas reacciones y daños a nuestros tejidos. Así que con el tiempo va a causar inflamación en la glándula tiroides y destruir parte del tejido tiroideo. Y eso comenzará a liberar más de esa tiroglobulina y más de la hormona tiroidea. Hay un nombre de hecho muy particular para esto, cuando se da mucho yodo a individuos con deficiencia de yodo, que tienen tejidos tiroideos hiperfuncionales y producen mucha hormona tiroidea. Es un nombre bastante largo, bastante curioso, pero interesante. Se le conoce como fenómeno de Iod-Dasdeu. Ahora que entendemos
¿Cómo se destruye la glándula tiroides? Y nuevamente, ¿cuál es el término que realmente quiero que asocies con esta tiroiditis? La inflamación de la glándula tiroides que causa un hipertiroidismo transitorio después del daño continuo nos puede desarrollar un hipotiroidismo. Ya hablamos de las causas y conocimos las condiciones particulares. Ahora pasemos a las causas menos comunes asociadas con el hipertiroidismo. Una es cuando alguien está tomando hormona tiroidea y tienes que pensarlo de dos maneras. Debes preguntarte a ti mismo si tienen antecedentes médicos actuales de hipotiroidismo, pero ¿por qué están tomando demasiada hormona tiroidea? ¿Realmente es porque tienen un hipotiroidismo o tienen lo que se llama hipotiroidismo ficticio? Y esto significa que no tienen hipotiroidismo, simplemente están tomando hormona tiroidea pues para ponerse en forma por alguna razón, o simplemente para perder peso, porque acuérdate que aumentas tu actividad metabólica con las hormonas. Así que estas son las dos causas o cosas que debes estar pensando cuando piensas en alguien que tiene hipertiroidismo. ¿Tiene antecedentes de hipotiroidismo o podría estar dando demasiada hormona tiroidea? O tal vez ni siquiera tiene hipertiroidismo y solo está tomando este medicamento para perder peso. Si se determina que no hay problema con la hormona tiroidea en la glándula tiroides, si no hay problemas con la hipófisis, ni con la tiroiditis, ni que esté tomando hormona tiroidea, lo último en lo que se debe pensar es en lo que se llama función tiroidea ectópica. Es decir, que se está produciendo hormona tiroidea, pero se está produciendo desde un tejido que no es la glándula tiroides, sino que es un tumor que se desarrolla en el ovario y que desarrolla tejido tiroideo que puede producir hormona tiroidea y ejercer el efecto de hipertiroidismo. Este tumor se llama estroma ovárico. Y esto es lo último que quiero que recuerden como posibles causas de hipertiroidismo. Ahora que hemos repasado las causas, comprendamos cómo producen características clínicas que experimentamos cuando examinamos a estos pacientes. Ya hablamos de la fisiopatología y ya tenemos una comprensión sólida de que hay bastante hormona tiroidea. Esta hormona tiroidea comenzará a ejercer sus efectos en varios tejidos diferentes. Recordemos los efectos fisiológicos. Sabemos que va a actuar en las siguientes células. La mayoría de las células nucleadas en nuestro cuerpo que pueden producir sodio, potasio, ATPasas, utilizando más ATP, necesitando crear más vías metabólicas. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, va a aumentar la glucogenólisis, aumentar la lipólisis, aumentar la glucólisis, y esta actividad metabólica aumentada hará que si se descompone más glucógeno, se descompone más glucosa, se descompone más lípidos, llevará a la pérdida de peso. Van a perder mucho peso porque están descomponiendo todo eso. A continuación también generará bastante calor y se generará tanto calor que ¿qué hará eso? Eso aumentará la temperatura corporal. Tendrán una temperatura corporal elevada, perderán peso, actividad metabólica elevada. Ahora, bastante bien con eso, con la parte del metabolismo. La próxima cosa es que actúa en el corazón, aumentando la sensibilidad de los receptores beta adrenérgico en el tejido cardíaco, lo que aumentará la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se le llama cuando aumenta la frecuencia cardíaca por encima de la tasa normal? Muy bien, taquicardia. Esto va a aumentar la contractilidad del corazón, y si aumentamos la contractilidad del corazón, vamos a aumentar el volumen sistólico. La combinación de esto es que vamos a aumentar el gasto cardíaco, y el efecto de tener un aumento en el gasto cardíaco es que esto puede conducir a una hipertensión arterial. Por lo que las dos grandes cosas a recordar aquí es que puede causar hipertensión y taquicardia. La siguiente cosa es que puede actuar sobre el tejido óseo
Y cuando actúa sobre el tejido óseo, ¿qué dijimos que hace? Mantiene un equilibrio hermosísimo entre osteoclastos y osteoblastos. Pero adivina qué, cuando es demasiado alto, favorece a los osteoclastos. Si aumentamos la actividad osteoclástica, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la resorción ósea y se va a extraer más calcio del hueso. Al aumentar la resorción ósea, ¿qué puede causar? Muy bien, puede hacer que los huesos sean osteoporóticos, y si causa porosidad del hueso en individuos ancianos que tal vez ya sean susceptibles a la osteoporosis, ¿qué puede hacer eso? Pueden caer y romperse la cadera, y eso se puede llevar a fracturas. Bueno, y no solo la cadera, otros huesos más, ¿no? Pero en sí, esa es la idea. La próxima cosa que dijimos que aumenta es el impulso del sistema nervioso simpático. Si aumentamos la actividad del sistema nervioso simpático, hay un par de cosas que suceden aquí. Una es, ¿qué sucede si estás en este modo de lucha o huida todo el tiempo? Estás temblando, estás ansioso, por lo que algunas de las cosas que va a producir son ansiedad. ¿Y qué pasa si estás realmente nervioso cuando intentas dormir? Pues desarrollas insomnio. Y si siempre estás nervioso y no estás durmiendo mucho, ¿cómo vas a estar? Pues vas a estar irritable, por lo que podemos desarrollar mucha irritabilidad. Lo importante aquí es que actúa sobre el músculo elevador del párpado superior, lo que hace que se contraiga y levante el párpado. ¿Qué pasa si tengo demasiado impulso simpático? Lo va a jalar todo hacia atrás, y eso se llama retracción del párpado con lagrimeo, por lo que pueden desarrollar retracción y lagrimeo del párpado. Y eso es debido al aumento de la estimulación del músculo elevador del párpado superior, que está inervado simpáticamente. Recuerden que también se aumenta la actividad de la motilidad gastrointestinal y aumentamos las secreciones gastrointestinales. ¿Qué va a hacer? Voy a estar wishando por la cola, orinando por la cola. Así que ahora la persona va a tener diarrea. Y el problema con la diarrea es que esto puede causar una disminución en el volumen de sangre y puede llevar a una ligera hipovolemia. En ciertas situaciones puede llegar a ser grave. De la misma manera, cuando alguien tiene una temperatura corporal elevada, van a tener que sudar mucho. Esa es su respuesta natural. Ese aumento de sudoración también puede causar una disminución en el volumen de sangre, por lo que debes estar pendiente porque puede ser que se deshidraten también. Dejemos eso y hablemos de los músculos. Actúa sobre el músculo esquelético, aumentando la contracción de los músculos y tratando de aumentar el crecimiento de los músculos. Cuando los músculos están tratando de tener esta contracción y este crecimiento aumentado, comienza a irritarse y a doler. Y cuando se irritan y duelen, esto produce lo que se llama una miopatía, que es la inflamación de los músculos esqueléticos. Pero aquí está lo que necesito que recuerdes. Los músculos no se dañan, no se lesionan, ni liberan enzimas. Sobre todo una muy característica de ellos. ¿Sabes cuál es la enzima que se encuentra dentro de los músculos? Es la enzima creatinina sinasa. Así que necesito que recuerdes que hay miopatía, pero la creatinina quinasa es normal, porque no hay daño real en los músculos, no se abren y no se regeneran adecuadamente. El siguiente punto es que se aumenta el flujo sanguíneo cutáneo hacia el cabello, la piel y las uñas, lo que aumentará el crecimiento del cabello. Así que si tienen cabello grueso, aumentará el crecimiento del cabello. Además, algo interesante sobre eso es que cuando la hormona tiroidea es demasiado alta, en realidad causa mucho crecimiento de la uña. Y lo que sucede a veces es que la uña se separa de la cama de la uña y produce una onicólisis. Por lo tanto, ese es el primer punto que quiero que recuerdes. El siguiente punto es que actúa sobre las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, por lo que también aumentará la sudoración y la producción de sebo, lo que puede hacer que la piel sea un poco más grasosa. Además, aumentará el flujo sanguíneo hacia la piel, lo que hará que la piel se vea más colorada. Entonces, nuevamente,
Ese es el efecto que puede tener el hipertiroidismo en la piel. Lo siguiente que recuerdo que te dije es que también tiene un efecto en el sistema reproductivo. Lo interesante es que no solo es importante para el desarrollo del sistema reproductivo, sino que también desempeña un papel en la regulación de las globulinas de unión a hormonas sexuales. Déjame explicarte. Lo que quiero decir, cuando tienes altas cantidades de hormona tiroidea, alta T3 y alta T4, actúa sobre el hígado y hace que el hígado produzca una hormona en particular que realmente se une a la hormona tiroidea y la hace circular por la sangre. Técnicamente la hormona tiroidea es una hormona similar a los esteroides y la proteína que produce el hígado se llama globulina de unión a tiroxina y se une con la T4, que es el 95% de la hormona tiroidea que circula en la sangre y la lleva a las células. Pero cuando hay mucha hormona tiroidea, produce más y más globulinas de unión a tiroxina y junto con ellas produce otras globulinas similares llamadas globulinas de unión a hormonas sexuales. ¿Sabes a qué se unen estas cosas? Se unen al estrógeno y a la testosterona. Si tienes muchas de estas globulinas de unión a hormonas sexuales, van a unir mucho estrógeno y mucha testosterona. ¿Qué significa esto? Entonces tendrás poco estrógeno circulante en la sangre y poca testosterona circulante en la sangre. Eso significa que hay menos de esta hormona para ejercer sus efectos metabólicos en el cuerpo. En los varones, ¿cuál sería el problema si tiene poca testosterona? Tendrán disminución de la libido, ¿verdad? Esto causará baja libido. También se necesita para la producción de espermatozoides, por lo que tendrán disminución de la producción de espermatozoides. Y también es importante para la masculinización, por lo que van a desarrollar algunas man boobs, le dicen, que es la ginecomastia. Estas son las cosas que pueden suceder porque tienes demasiadas globulinas de unión hormonas sexuales y menos testosterona circulante. Y en las mujeres, ¿qué sucede? Cuando tienen bajos niveles circulantes de estrógeno, ¿qué va a pasar? Está involucrado en el ciclo ovárico y la ovulación, y debido a eso pueden desarrollar anovulación, que es cuando no producen un ovocito y no hay ovocito para fertilizar. Por lo tanto, pueden desarrollar infertilidad debido al efecto en el ciclo ovárico. La otra cosa es que está involucrado en los ciclos menstruales, y si no tienes mucho estrógeno circulante, ¿podrás estimular que los ciclos menstruales ocurran regularmente? Pues no. Por lo tanto, ocurrirán menos y esto puede ser una oligomenorrea. Si viene la menstruación, pero tarda en que regrese un nuevo ciclo menstrual o una amenorrea, si no ocurren en absoluto. Estas son las cosas que también necesito que recuerdes. Lo último que necesito que piensen aquí es algo realmente interesante. Si hay mucha hormona tiroidea, lo que hace es aumentar la expresión de los receptores de LDL y absorber mucha LDL. Por lo que si alguien tiene mucha hormona tiroidea, absorberá mucho LDL en el hígado y disminuirá sus niveles circulantes de LDL. Lo cual es bueno, ¿no es así? Absolutamente. Así que otro efecto que quiero que recuerden es que esta hormona tiroidea también puede aumentar la expresión e inactividad de los receptores de LDL y absorber más LDL. El efecto de eso es que tendrán precisamente una disminución de LDL en sangre, lo cual podría ser bastante hermoso. Muy bien. Lo siguiente, y esto es lo particular de la enfermedad de Graves, ¿qué necesito que recuerdes? Es que estos anticuerpos contra los receptores de TSH a veces pueden activar células T de nuestro cuerpo. ¿Dónde se estimulan especialmente estas células T? Créanlo o no, en el espacio retroorbital. Lo que sucede es que estas células T en el espacio retroorbital se estimulan en gran medida por estos anticuerpos contra los receptores de TSH y comienzan a producir
mucho interferón gamma y mucho factor de necrosis tumoral alfa, lo que comienza a estimular muchos de los fibroblastos que se encuentran en ese espacio retroorbital. Si estimulo muchos de estos fibroblastos, ¿recuerdan qué producen los fibroblastos? Exacto, la gran cosa que necesitaba que recordaras, los famosos GAC. Hay un aumento de los glucosaminoglicanos. ¿Qué hacen estos GAC? Retienen mucha agua. Bueno, hay otros tejidos además del tejido fibroso que se encuentra dentro del espacio retroorbital. Músculos. Todos los músculos rectos y tejido adiposo. Si tengo muchos GAC, voy a retener mucha agua en el tejido muscular y mucha agua en el tejido adiposo, hinchándolos, por lo que va a inducir que alguna hinchazón de estos tejidos. Además, no solo aumentan la acumulación de agua alrededor de estos tejidos, sino que también aumentan el número de adipocitos, por lo que causará hinchazón e incrementará el reencuentro de adipocitos. Y al hacer eso, ¿qué pasa? Cuando hincho los músculos detrás de mi ojo, aumentando la cantidad de tejido adiposo detrás del ojo, ¿qué va a suceder? Solo hay un poco de espacio, así que va a hacer que los globos oculares salgan y causen exoftalmos. La última cosa que necesito que recuerdes aquí es que los anticuerpos del receptor de TSH no solo pueden actuar sobre las células T en el espacio retroorbital, sino que también pueden estimular directamente los fibroblastos ubicados en nuestra dermis. Estos anticuerpos pueden estimular directamente estos fibroblastos y producir muchos GACs. ¿Dónde están los GACs en la dermis? Si produzco muchos GACs en la dermis, ¿qué va a atraer a la dermis? Exacto, mucha agua. Si traigo mucha agua a la dermis, ¿qué va a causar? Edema. Pero este edema, ¿saben dónde se encuentra más comúnmente? En la parte frontal de la tibia, en la área pretibial. Entonces, mucha agua debido a muchos GACs en la dermis va a producir un tipo particular de edema, llamado edema mixto pretibial. Y nuevamente, es muy importante que recuerden que el edema mixto pretibial y el exoftalmo se ve particularmente con la enfermedad de Graves.